Bienvenidos a los desayunos que comienzan hoy a la hora habitual, a las 9:10 de la mañana y hasta las 10. 50 minutos de radio que compartiremos, radio y televisión, compartiremos con el presidente del Euskadi, Buru Batzar, del Partido Nacionalista Vasco, o sea, del político que más manda en Euskadi, Xabier Arzalluz. Usted ha dicho, preséntenme como un tal Arzalluz. Hagan el favor, voy a presentar a yo como un tal Arzalluz a usted. Bueno, es broma. Lo que pasa es que, ya sabe usted, resulta que yo cometí un grave delito de forma. Y lo hice expresamente, o sea que, de verdad, si está mal hecho, lo hice a conciencia. Si aquí viene un individuo y le dice, no, señor Carcedo, ¿quién pregunta? Un tal Rodríguez. Quiere decir que nadie le conoce. Es exactamente lo que pasó. Al señor Blázquez nadie lo conocía en Vizcaya. Por eso a Monseñor Blázquez. No, Monseñor en categorías eclesiales. Aquí yo soy político, aquí. Yo soy católico, creyente y practicante. Y tal vez por eso puedo hablar con más libertad. Porque lo cierto es que en toda esta polémica que se ha organizado por aquí, jamás he visto yo a tanto ateo defendiendo al Vaticano. Sí, esta es la segunda vez que lo ha dicho eso, señor Arzalluz, sí, hasta ahora. Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Quiero sorprenderle yo con una pregunta. ¿Qué hacía usted el pasado día 7 de septiembre, jueves, digamos por la tarde? Pues no sé. Verse con el señor Venegas. Qué barbaridad. Yo por la tarde, esté usted seguro... ¿Por la mañana da clases? Que estaba en el caserío vigilando la obra y recogiendo tomates. El Correo Español, el Pueblo Vasco, asegura hoy mismo, dice hoy, que usted se reunió con el señor Venegas, o el señor Venegas con usted, para pactar un calendario electoral hasta el año 97 en un gobierno tripartito, en un gobierno de coalición en el que participarían PNV, CIU y PSOE. Eso es demencia. De eso se habló hace tiempo. Sobre todo en torno a cuando se pensaba que Felipe González iba a ir a la presidencia europea, que realmente tuvo grandes presiones de todos los sectores de Europa, y no lo hizo. Y entonces se hablaba de, en vez de agotar la legislatura, poner como pasó con Suárez. Cuando Suárez cae, dimite por las razones que fueran, y viene Calvo Sotelo. Y se habló mucho de esa fórmula. Pero después eso no tiene ni pies ni cabeza, porque yo me acuerdo que entonces el propio Pujol era contrario a la fórmula, y yo entiendo por qué, ¿verdad? Porque si viene otro candidato, es posible que no siendo Felipe González, que no se entenderá nunca con Anguita, puede entenderse con otro sector, en cuyo caso pues Pujol pierde una determinada categoría de llave de la situación. Pero, bueno, yo creo que, sobre todo en esta situación, más que Pujol es el propio Felipe. Felipe ha dicho ya tantas y tan reiteradas veces que van a ser las elecciones en marzo, que es muy difícil que quepa cualquier otra solución. Por lo tanto, y de luego de pacto, jamás, ni antes ni ahora. A nosotros la única vez que se nos invitó, la única vez, ni en público, ni en privado, ni por sector uno u otro del Partido Socialista, a formar parte de un gobierno, fue al principio de la legislatura por el propio Felipe González. Estuvimos nosotros en la Moncloa y bueno, pues no lo hicimos por mil razones, y Pujol desde luego se opuso siempre. O sea que eso, formulado así, es demencial. Bien, bueno, primero buenos días. Muy buenos días. Os he saludado, creo que os he saludado dos veces, Antonio, por lo menos con los ojos. Desde el domingo a las 9 de la noche en el Bernabéu, Julio César no me saluda, razones tendrá, supongo, yo no las comparto. Pero, en fin, buenos días, Julio César, también. Buenos días. Señor Arzalluz, fuera ya de bromas. El Correo es un periódico serio. A veces se dice, bueno, cuando el río suena es que lleva agua. Algo habrá habido en este sentido, digo yo, para que se publique pues información. Pues eso se lo tiene usted que preguntar al Correo. ¿No? Porque no cree usted que el Correo es tampoco siempre serio, también. Por muy buen periódico que sea, mete la pata muchas veces. Y yo le digo a usted que el especular de esta forma, de pactos de este tipo, hoy, es demencial. Bueno, vamos a volver al punto en el que estamos, en la política española. Yo quería empezar por pedir a usted un análisis sobre la situación, porque bueno, hay muchos elementos nuevos desde que usted estuvo la última vez en este programa, y desde luego desde la última vez que habló usted en público, que yo recuerdo fue el domingo, sin ir más lejos, claro. ¿No? Pero estábamos celebrando el centenario de mi partido, que no es nada menos, como usted ve, ¿no? Nada menos. Si en el orden personal, ¿Usted con chubasquero? No, estaba en camisa. Era una lluvia muy tenue. Allí la lluvia así tenue no... Luego cayó más tarde mucho. Empezó al final, por eso corté un poco. Hubiera sido más largo, pero bueno, era un mitin
de un día del partido y de centenario, y bueno, traté temas importantes, creo yo. Sí, dijo usted frases muy fuertes, por ejemplo, incluso amenazó con no cumplir la Constitución, lo cual dio claro, mucho claro, que hablar, ¿no? Claro. Bueno, eso no es la primera vez, lo he dicho muchas veces. Mire usted, y lo saben en el gobierno, y desde luego lo he dicho en público, nosotros en nuestra ejecutiva habíamos decidido poner como fecha tope de considerar que era tiempo ya de culminar el desarrollo estatutario, es una ley orgánica, por lo tanto hay que cumplirla, el 31 de diciembre pasado. Llevan ustedes años Por eso, pues reivindicando desde eso, cuándo, ¿no? Ujú. Bueno, y entonces, pues, claro, lo que pasa que el 1 de enero y demás, y ya había una situación de tal deterioro, que entendíamos que lo que no podíamos es empezar nosotros con más deterioros, ¿no? Y entonces, pues, seguimos intentando ir por las buenas, en pro de la gobernabilidad, como dice Pujol, por lo menos de no armar más escándalos, pero eso llegará. Y evidentemente, si desde el gobierno no se cumple una ley orgánica, si no hay manera de hacerla cumplir a partir de tribunales y no hay un parlamento que la haga cumplir, pues entonces, lógicamente diremos, el pacto no está en su integridad y por lo tanto nosotros también podremos por nosotros mismos calcular qué cosas creemos que se deben guardar y cuáles no. Bueno, pues vuelvo al punto de partida, a pedirle que nos haga una reflexión sobre el momento que estamos viviendo, sin olvidarnos de Perote, de esas microfichas que se llevó traspapeladas, casualmente 1.200 en una carpeta, Mario Conde, en fin, todo lo mucho que tenemos encima de la mesa estos días. Sí. Mire, yo Porque usted habrá pensado sobre este asunto, ¿no? introduciría la actualidad con una consideración más general. A mí me parece que es un triste signo de este país, que cuando son momentos importantes para abordar y avanzar donde nos toca avanzar, hoy el reto que tenemos es evidentemente, no le digo de vida o muerte, pero sí es el reto europeo, es decir, de competitividad, de ponernos a niveles industriales, culturales, de investigación, etcétera, que vamos muy atrasados. Somos un país de cola. Más atrás tenemos a Grecia y Portugal. Cuando nos va bien económicamente, lo mismo que en el 92 nos fue bien, y todo fue tocar la guitarra, con olimpiadas y con cosas, gastando dinero, hoy todo es deshacerse unos a otros. Esto ni es gobierno ni es oposición. Eso lo debe saber la gente. Y los periódicos, etcétera. Bueno, estamos perdiendo otra ocasión fantástica. Eso es lo que me preocupa. Después, pues los perotes, pues son un incidente más, porque es también penoso que todos los agraviados, por lo que sea, el señor Conde, pues lo que pasó, justo o no, yo no lo puedo medir, pero este señor le intervinió en el banco, en fin, salió todo lo que salió, y yo creo que detrás de eso hay temas muy serios en contra del señor Conde. Y quien dice Conde, pues dice el señor Perote, que también debía tener sus agravios personales. Y desde luego es bastante descarado que Conde y Perote tengan el mismo abogado, y estén manejando los mismos papeles que sacan a cuentagotas en un periódico. Ahora me dirá usted, ¿chantaje o no chantaje? Bueno, ahí está el debate. Si usted oye a determinadas gentes de la caverna, pues es un chantaje que el gobierno no acepta o no habla porque tiene miedo. Yo no lo sé, Felipe González ha dicho que el gobierno aclarará la situación, dirá lo que sabe. Esperemos que lo hagan. En todo caso, yo sí creo que si las cosas son como cuentan, hay un chantaje. Y Felipe González ha hablado en público y en privado de conspiración contra el Estado. Yo le pregunto, ¿no? ¿Pero conspiración contra el Estado o contra ti? Y me dijo, contra el Estado, porque está de por medio el Poder Judicial y, según lo que se dice, también la propia Corona. Es decir, aquí hay gente que, a partir de determinadas informaciones que poseen, pues están intentando o reivindicarse o volver a situaciones. Y yo digo, chantaje, no chantaje, según quien diga lo otro. ¿Cómo pueden en un país andar sueltos tantos papeles que dicen que fueron sustraídos de un servicio de información, que está bajo una ley estricta como tiene que ser, lo que regule los servicios de información? ¿Qué pasa? ¿Hay fiscales? ¿No hay fiscales? ¿Están esperando a algo? No es claro lo que es patente para todos los ciudadanos, lo que sale en determinados medios de prensa. ¿Qué pasa aquí? Esto es lo que me preocupa. Y claro, esto al final es un desmoronamiento de muchas cosas, ¿no? Tiene usted un hinchado rondo que evidentemente es un desmoronamiento de un concepto de hacer policía.
un desmoronamiento de los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Y todo eso, en un momento, iba a decirlo, históricamente importante para que recuperáramos una buena parte del retraso que llevamos con Europa, que eso es lo urgente. Hoy viene la moneda única, Eso es una revolución. No vamos a poder entrar en primera línea, seguro que no vamos a poder entrar. Eso supone un bofetón para nuestra economía y para todos nosotros. Quedar absolutamente en un segundo plano europeo. Eso no preocupa, de eso no hablan los comentaristas. Aquí solo se trata, uno mantenerse hasta marzo y el otro derribarle antes de marzo. ¿Usted cree que es tan esencial eso? En fin, señor Zoido, Bueno, estoy echando un mito. vamos a ir entrando en cada una de estas cuestiones porque hay por muchas separado, dudas. claro, es lo que me preocupa. Bien, pues vamos por partes, si le parece. En primer lugar, ¿usted cree que hay una operación política, como denuncia Felipe González, orquestada? Es la famosa teoría de la conspiración, de la conjura. ¿Cuál es su opinión de lo que está pasando? ¿Hay gente que está organizándose con unos fines políticos claros, como denuncia el gobierno, o cree que son errores que en este momento se están conociendo? Bueno, yo creo que son errores que en este momento se están conociendo. Un montón de, más que errores, ¿no? Abusos de poder, etcétera. Tal vez de malos hábitos y de situaciones tensas, pero desde luego serios atentados contra el Estado de Derecho. Que se están conociendo, pero se están conociendo de una forma que no es la debida, porque si alguien tiene revelaciones en ese sentido, es al juez el que tiene que llevarlos. Y no a un periódico para apretar en una situación determinada. Esto en sí, para mí... Felipe González ayer no se atrevía a decir chantaje, porque venía a decir, no tengo pruebas, porque claro, si hubiera tenido pruebas, el gobierno es el primero que tiene que llevar, porque el chantaje es un delito. Es el primero que tiene que llevar el tema al juez, ¿no? Pero desde luego el que también tiene que llevar el tema al juez es el que tiene esos papeles, y no a un periódico. Es decir, aquí, ¿qué está? Esto se está disolviendo todo. Hay unas prácticas que ni son democráticas ni son nada. No quiero seguir por ese camino. Bien, lo que sí se ha admitido es que ha habido contactos entre miembros del gobierno y del Partido Socialista con el abogado de Perote y de Mario Conde, con el señor Santaella, desde el pasado mes de febrero aproximadamente. Eso ha quedado demostrado. También se ha admitido la entrevista del propio Felipe González con Jesús Santaella en su despacho en el Palacio de la Moncloa. Quería pedirle la opinión sobre estos contactos, especialmente sobre la entrevista del presidente con Santaella. ¿Qué le ha parecido a usted, que ya ha recibido a Santaella en el Palacio de la Moncloa? Y también saber si usted tuvo algún tipo de información de que se estaba preparando una operación de este tipo que lleva ya varios meses larvándose, aunque se ha conocido ahora. Bueno, yo siempre he oído la teoría de la conspiración, ¿verdad?, en los medios socialistas, y además pues lo han dicho públicamente también, y no tengo más conocimiento. El que le reciba a Santaella, bueno, ahora le están dando mucha importancia, sobre todo pues, los sectores de derecha, ¿no?, también de prensa. Si es verdad que fue Suárez el que le llamó a Felipe González, como ha declarado el propio Adolfo Suárez, diciéndole que le parecía que era interesante para el gobierno, yo no sé qué le dijo Santaella a Suárez. Santaella fue miembro, por lo menos, en no sé qué nivel del gobierno de Suárez, en su día. Entonces, si Suárez le dice a Felipe González, con el que tiene una buena relación hoy en día, pues que era conveniente que le recibiera, yo no creo que fuera simplemente un lobby, ¿no? Sino, yo por lo menos hubiera entendido el que, bueno, este individuo te puede hacer una serie de proposiciones que serán buenas para todos. Si en ese marco le ha recibido, yo no veo por qué no le iba a recibir, ¿verdad? O sea, el recibirle en sí, yo no aprecio en ello ninguna cuestión menos ortodoxa. ¿Usted qué cree que hay detrás de esa frase que se dice en estos días, papeles que comprometen la seguridad del Estado? ¿De qué se está hablando exactamente? No sé, yo solo sé rumores, ¿verdad? Yo no estoy en el... Desde luego, ni en el fondo de la información, ni en los mentideros de Madrid, donde vengo lo menos posible. Es que hablar le trataremos mal, señora. No, en absoluto, pero es que no hay que venir, se intoxica uno. Es tal el cúmulo de cenas, de comidas, de noticias y demás, que al final yo creo que pero eso pide usted pilpil, como los los jugadores que andan y no meten gol, pues es... Bueno, vamos a la segunda. Eso entre paréntesis. Quiero decirle que yo no sé, pero intuyo por todo lo que veo, que efectivamente este hombre fue allí a impedir una serie de cuestiones que iban adelante. Yo creo ver claro, sin más información que la pública, que el señor Conde y su defensa, primero, han llevado toda una batalla de cara al Poder Judicial, concretamente el que un juez sea sustituido por otro. Si es verdad que intentó que también el gobierno influyera en ese sentido, bueno, y que para eso utilizó determinados medios, ¿quién está apretado? Los rumores dicen que hasta el propio rey,
Por eso es lo que avalaría lo que decía Felipe González, que es una conspiración contra el Estado y no contra el gobierno solo. Yo no sé más. Pero, evidentemente, no estará muy lejos de esto que estamos diciendo, lo que sucede. Decía usted, señor Arzalluz, que parece que ahora todo va a una mera discusión de fechas, ahora o en marzo. Y usted ha hecho una apelación a lo que le conviene a este país. ¿Qué es lo que le conviene a su juicio a este país? Bueno, yo pienso que, mire usted, si una democracia es algo, aparte de representatividad, pluralismo, etcétera, es establecer unas reglas de juego, de proceder. También de poder, de oposición, de alternancia en el poder, de salirse del poder cuando el pueblo da la confianza a otro, etcétera. Y estas reglas para mí son fundamentales y aquí se está violando todo. Yo creo que se violaron cuando echaron a Suárez, lo echaron de mala manera. Y en ello tuvieron parte también los socialistas, aunque digan que no. También gente de la propia UCD. Aquello fue un fallo democrático que nos puso en el trance de un golpe de Estado. Hoy, de momento, no parece que hay golpes de Estado, pero lo que está sucediendo hoy es también en contra de las reglas de juego. Y entonces yo pienso, yo si fuera Aznar, que no lo soy, afortunadamente para mí, porque no, sin ningún desdoro por su parte, pero yo pensaría que lo que está pasando ahora en este embate general de determinados medios, métodos, etcétera, contra Felipe González, con el objeto de acelerar la caída del gobierno, me va a pasar a mí el día de mañana. Es decir, los mecanismos que hay aquí en marcha no se van a detener porque después estén los conservadores o la derecha en el poder. Son malos usos. Aquí hay un descontrol enorme. Hay un descontrol de los medios de comunicación. Hablan del cuarto poder. Es un poder descontrolado, incontrolado. Uno pediría garantías. Es libertad toda. Usted diga lo que quiera de mí, pero hay de usted si me calumnia, porque entonces hay una sala de prensa en los tribunales donde usted y yo vamos a comparecer. No hay nada de esto. Esto, claro, un día lo va a pagar también Aznar. Por eso le digo que las reglas de juego no son solo para hoy. Son las que el juego de poder, oposición, etcétera, están fallando. Yo personalmente creo, y nosotros allí lo procuramos, el guardar a toda costa los 4 años que marca la ley de tope y de responsabilidad de un gobierno elegido por el pueblo, por el Parlamento. Felipe González, una vez que perdió la mayoría absoluta, disolvió las cámaras en la legislatura anterior, ¿no? Todavía tenía mayoría absoluta, un año antes. Y ahora prácticamente las va a disolver, año y medio, algo más, de lo que corresponde a la ley. Este es un mal hábito. Ahora bien, le están obligando por cosas que sucedieron, que efectivamente hicieron mal, y que deben responder de ellas. Pero esta forma de llevar las cosas no es buena. Se están descalabrando las reglas de juego y eso un día lo va a padecer Aznar. ¿Quiénes son los culpables de que se descalabren a su juicio, señor Arzalluz? Todos. Yo creo que la oposición, el partido principal de la oposición, el acoso usted ve los argumentos de las gentes de Aznar y el propio Anguita siempre terminan en lo mismo. Llueva o haga sol, Felipe González a casa. Todo desemboca ahí. Me parece muy bien que lo quieran echar, pero bueno, yo creo que hay 2 medios constitucionales. Yo los explico todos los años. Si ustedes quieren echarlo y creen que esto es perjudicial, moción de censura. Y si no la sacan, es que ese señor tiene el respaldo de la mayoría, o por lo menos no la oposición de la mayoría. Y segundo, que es el propio Felipe González el que establece una moción de confianza, por ejemplo, ahora con los presupuestos. Son los 2 únicos medios que hay para echar a alguien del gobierno. Y eso no se está respetando. Hay que reconocer, señor Arzalluz, que usted cuando pega sacude bien. Y hoy ha atacado fuerte a los medios de comunicación. Sí. Habla usted de desmoronamiento, de descontrol. Descontrol. Aquí estamos. Yo le digo, en 2 yo lo medios de padezco. Cada 3 comunicación. meses se meten conmigo de una forma desaforada. Y los que leen, desde el ABC hasta otros, no saben ni lo que he dicho. Solo saben lo que se manipula, o lo que conviene. Le conviene al director o al medio, que todo el mundo está comprometido políticamente. Algunos pasan de independientes. O sea que esto, yo requeriría una defensa. Y como yo, cualquier otro hombre, público o no público. Hoy ante la prensa estamos indefensos. Ante determinada prensa, sobre todo. Bien, pues hacemos un salto para cambiar un poco de tema, para
más variado el desayuno, además hay muchas preguntas. Volvemos al asunto del obispo de Bilbao, del monseñor Blázquez. Bueno, usted tuvo una reacción en esto muy contundente en contra de ese nombramiento, y el PNV es un partido cristiano. Bueno, yo lo he dicho, yo soy católico, practicante además. Y no veo bien el aborto y todas esas cosas. O sea que yo soy un individuo normal, a lo mejor por eso tengo como político obligación de hablar con más claridad y con menos, vamos a decir, veneración. Eso fue además, mire usted, yo no fui el que saqué el tema, sacó la ejecutiva de mi partido en Vizcaya, que es a quien corresponde. Sacaron una nota, preocupados, cuando supimos que ya era el señor Blázquez el que iba de obispo de Bilbao. O sea que nosotros lo dijimos ya a tiro hecho. Antes Ardanza declaró que él había hecho una serie de gestiones encargado por consejos diocesanos y demás, ante el nuncio, y él creía que sí, que habían sido atendidas las razones. Cuando vimos que ya estaba hecho el tema, pues entonces Vizcaya sacó una nota. Y a mí en una conferencia de prensa más tarde, en la rueda de prensa que solemos hacer en agosto, me preguntó un periodista, sobre este tema. Y yo dije lo que dije. Sí, el rumor dice que un tal Blázquez, y lo dije con intención, tal, no ofende a nadie. Simplemente un desconocido para todos nosotros. Y yo hice una pregunta. Si en toda la Iglesia Universal, la jerarquía eclesiástica, vaticana, etcétera, los que se encargan de esto, cuidan muy bien de que, como dice el Evangelio, el pastor conozca a las ovejas y las ovejas le conozcan a él, y por supuesto su lengua, porque aquí se rompe esa regla. Y entonces, esa pregunta, nosotros entendemos que por razones políticas. Si nos dan las razones por las cuales han hecho que sean otras, yo me callo y retiro lo dicho, dije. Todavía nadie, han dicho cosas, nadie ha respondido a esto. Y ustedes dirán, pues realmente hay razones políticas. Bueno, nosotros tenemos un hábito. Esa es la pregunta que habría que hacer ahora mismo. Usted, claro. Yo creo que históricamente, yo estoy hablando como político, porque como cristiano, como decía Ardanza, sería mucho más duro con mis obispos. Pero como político, yo lo que entiendo que si la Iglesia, las jerarquías, han nombrado un obispo por razones políticas, entra en mi campo político, no yo en el campo de la Iglesia. Entonces yo tengo pie para pensar que son razones políticas. Mire usted, en este momento yo veo una situación bastante, un paralelismo grande a lo que pasó en tiempo de la República, que es el anterior tiempo democrático, año 34, cuando las izquierdas, vamos a decir, que trajeron la República, termina el primer bienio en las elecciones y viene la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas. Entonces se reúnen todos los grupos de derechas y van a las elecciones a por los republicanos. La gente nuestra, el presidente, mi antecesor, el doctor Ceaurriz, junto con los diputados entonces, el grupo parlamentario, José Antonio Aguirre, etcétera, y Lujo y compañía, habían pedido una audiencia al Vaticano, precisamente para demostrar que eran católicos, porque se manipulaba con eso por parte de las derechas de que el PNV no eran católicos, porque no sé qué, no sé cuántos. Hay una carta de Gomá, aquel fenómeno que declaró Cruzada y todo lo demás. Hay una carta de Gomá sobre el PNV que dice, sí, todos son católicos, esto, pero tienden siempre a pactar con los rojos, decía. Esa carta, señor Arzayuz, no de más puñetazos sobre la mesa para subrayar sus frases. De acuerdo. Bueno, pues, pero ¿cuáles son las razones políticas esas? Fíjese usted que esta gente permite terminar el sucedido. Van al Vaticano con su chaqué y toda la pesca. Y le sale Pizardo y le dice, bueno, supongo que ustedes irán con la CEDA a las elecciones. Y dice, no, nosotros vamos por nuestra cuenta. Ah, pues entonces no van a poder ver al Papa. Ah, pues muy bien. Y les dice que hay que elegir entre Cristo y Lenin, fíjese usted. ¿Usted cree que determinados obispos ahora, Llanes y compañía, son muy diferentes de mentalidad? Hoy, Llanes, Blázquez, etcétera, creen, y algunos de ellos lo han dicho, que ser del PSOE o aliarse con el PSOE es vivir en pecado mortal. Porque esos del PSOE van con el aborto, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no es un decir, Y entonces, evidentemente, hay un interés. Yo entiendo que la Iglesia, como el LABI, como los sindicatos, como tiene unos intereses concretos, no los va a tener. El que no se apruebe el aborto, el que la enseñanza religiosa. Y son muy dueños de influir socialmente para conseguirlo. Lo que no tolero es que en su régimen interno, en sus nombramientos propios, por esta, diríamos, actuación política, elijan a uno u a otro según
les convenga para una determinada finalidad política. Esto es lo que no entiendo, y menos rompiendo unas reglas que son de universal procedimiento. Pues yo creo, en resumen, que hoy muchos obispos, y desde luego lo que es la línea oficial, está trabajando para que venga el PP. Así de claro. Así de claro, esa es mi opinión. Bien, pues vamos de poderes fácticos, señor Arzalluz, de la Iglesia al Ejército. El pasado lunes, hace muy pocos días, en Madrid, un personaje el que usted conoce, Enrique Rodríguez Galindo, recibió su fajín de general, de manos del ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloc. Durante muchos años, el hoy general Galindo fue el máximo responsable del cuartel de Inchaurrondo, en Guipúzcoa, un lugar que usted también conoce y sobre el que se ha pronunciado en muchas ocasiones. El acto estaba previsto celebrarlo en Inchaurrondo, era la petición, el deseo del general Galindo, y finalmente, después de los últimos acontecimientos políticos y las revelaciones de Inchaurrondo, se ha hecho en Madrid. Y a puerta cerrada, sin dejar pasar a los periodistas, etcétera, lo que ha sido calificado por algunos medios de clandestino, un acto clandestino. Quería conocer su opinión sobre todo esto. Bueno, yo no sé, porque le dirán que el fajín se suele imponer. Pasa que usted me dirá, antes la opinión tampoco estaba muy interesada, que a fulano tal le decían general. Entonces estaba dentro, claro, el polémico ha sido un individuo tan discutido. Y en un momento tan discutido. Si a Galindo le hubieran hecho general hace un año, por ejemplo, posiblemente hubiera pasado más desapercibido. Hoy día, en el punto de mira de muchas afirmaciones de cosas sucedidas muy graves en Inchaurrondo, y partiendo del supuesto del tiempo que lleva este hombre allí, y que este hombre era, digamos, sin él no se hacía nada en Inchaurrondo, es justo suponer que tiene responsabilidades personales en muchísimos de estos casos que son muy graves. Se trata de asesinatos, de torturas. Y, bueno, si va usted a San Sebastián y oye hablar del informe Navajas, que es un fiscal, etcétera, pues también todo ese mundo sucio, de la droga, etcétera, etcétera, pues a lo mejor pues para sus fines, ¿verdad? Porque hay mundos que se tocan en ese sentido de la información. Todo eso se dice de Galindo, y yo desde luego creo que en gran parte son verdad. Por lo tanto, a mí me parece que está fuera de lugar el que a este hombre se le haya hecho general. Y creo que lo que procede es lo mismo que se está investigando a otra gente, y creo que al final llegará también eso a él y a otros de su cuerpo, se les exijan también responsabilidades judiciales de las cosas que allí sucedieron. Y será bueno para la Guardia Civil. Nosotros, muchas cosas que nos hemos enterado, no ha sido precisamente por la gente de ETA, porque los gestores por amnistía y todo eso, nosotros entendíamos que no valía mucho su testimonio porque sistemáticamente decían todos que habían sido torturados, ¿verdad? Pero no, nosotros hemos sabido cosas serias, a veces hasta por la Guardia Civil, pues que es que pensar que en la Guardia Civil hay gente absolutamente correcta, como es lógico, que es a los primeros a los que molesta la prepotencia y la forma en que ha andado el señor Galindo, porque desprestigia al cuerpo allí. El cuerpo de la Guardia Civil del País Vasco necesitaba una renovación en la opinión, en la estima de la gente, porque todos nosotros en tiempos de Franco hemos vivido actuaciones de determinados guardias civiles que andaban allí, el capitán Hidalgo, etcétera, que eran bochornosas para un cuerpo policial. Lo teníamos todos impreso. Y la Guardia Civil allí tenía que lavar su imagen, y no lo ha hecho por este señor y por otros parecidos. Pero usted, señor Arzalluz, ¿tiene constancia de que en Inchaurrondo se conculcaran los derechos humanos, se torturase, sí, como se ha publicado? Constancia, sí. Yo no voy con una querella, pero bueno, se está publicando y yo estoy de acuerdo con lo que se publica. ¿Tiene usted datos fehacientes? Sí, bueno, ya usted, como dice el gobierno del chantaje, ¿no? Pues si yo tuviera datos fehacientes, tendría obligación de querellarme. Pero yo lo que sé es de forenses, de propios guardias civiles, etcétera. O sea, que no estoy hablando por hablar de rumores. O sea que esos luego tampoco puede usted llevarlos a dar un testimonio, porque tienen miedo. Señor Arzalluz, es cierto que la actualidad política nos somete a un continuo ruido, cuando no es un verdadero sobresalto, pero detrás del ruido están las nueces. Y el día del Alder Dieguna, el día del partido, Xavier Arzalluz dijo que si no se completaba el Estatuto de Autonomía, el Partido Nacionalista Vasco tendría que plantearse y decir qué puntos de la Constitución está dispuesto a incumplir. Sí, Así que yo le cedo la palabra para que nos diga usted cuáles son. No los he pensado, pero no sería muy difícil encontrarlos. De todas formas, eso es una figura retórica clara, y además no es solo figura retórica, pero decir, señores, aquí se está incumpliendo gravemente una ley importante, es una ley de rango constitucional. Eso no puede quedar impune, está quedando impune, son ya muchos años los que
se promulgó el estatuto, refrendado por el pueblo. Si esto sigue así, el que nos da ejemplo de incumplimiento es precisamente el gobierno y las demás instituciones del Estado. Y hay para nosotros muchas cosas que nos molestan en la Constitución. Y tendríamos que empezar a luchar contra ellas. ¿Qué sé yo? Pues usted me dice, no, yo tampoco tengo pensado. Eso dependerá. Señor Alzayo, Dependerá de la ¿cómo no va a tener situación. pensado usted, catedrático de Derecho Constitucional, dando clases todos los días y habiéndose leído al revés la Constitución y pudiendo recitarla en euskera, qué puntos no está dispuesto a cumplir o qué puntos objetaría el Partido Nacionalista Vasco? Hombre, en primer lugar, yo no he pensado en serio en qué puntos. Me vienen 4 enseguida, pero no se los voy a contar, porque esas cosas no se hacen anunciándolas. Pero usted fíjese, yo por ejemplo estoy en absoluto desacuerdo, no ya con el artículo 8º de la Constitución, el papel del ejército como garante de la Constitución misma y de la unidad territorial, etcétera, ¿no? Y pues, con el CSIC, que es un órgano militar, que es algo absurdo, que toda la información exterior e interior esté dirigida y llevada por militares responsables ante el Ministerio de Defensa, aunque luego digan que es de presidencia. No estoy de acuerdo con el Tribunal Constitucional. En un país de estructura diferenciada como esta, el que sea un Tribunal Constitucional elegido como se elige es una garantía de parcialidad, y no porque sean gente parcial, sino son de una mentalidad, ¿no?, en la que nosotros siempre saldremos perdiendo, etcétera, y de ahí para adelante, ¿no? O sea que usted imagínese que un día, por ejemplo, pues hay una ley o una disposición, un decreto del gobierno que nosotros entendemos que es contra nuestro estatuto, y entonces pues, podemos plantarnos simplemente. Entonces la Constitución tendrá sus previsiones, a ver qué pasa. O sea que si se desarrolla el Estatuto de Autonomía, ustedes sí estarían dispuestos a respetar la Constitución y a no objetarla. Ese fue el pacto. Nosotros, a partir de un nivel de autonomía, que es lo que refleja el Estatuto, nos comprometimos a cumplir las reglas de juego que he dicho antes, democráticas. No a cambiar ninguna de nuestras aspiraciones, pero cualquiera de ellas iría por los cauces contemplados por la ley. En su discurso del domingo también alertó usted contra la probabilidad de un gobierno del Partido Popular. Habló usted de la derecha agresiva, del peligro de una derecha agresiva. ¿Por qué? ¿Por qué le se da a usted miedo que gobierne el Partido Popular? A mí no me da miedo Aznar. Pero, mire, tampoco le quiero dar otro rollo teórico, ¿verdad? Pero en este país, la Constitución ha fijado un sistema de elección proporcional, un sistema electoral. Por lo tanto, que da pie a una pluralidad grande en un Parlamento. No de 2 partidos prácticamente alternantes, como en Inglaterra. Y aquí resulta que todo el mundo tiene su referente, menos el PP. El PP, si esto fuera realmente un pluralismo tal como propicia un sistema electoral como el que hay, debería haber aquí un partido de extrema derecha. El PP tiene dentro de sí, entre sus votantes y entre su mundo, a toda el franquismo, a toda prácticamente, pues habrá algún grupúsculo por ahí, pero a todo lo que fue y hemos conocido como franquistas que no han claudicado de lo que son. Y hasta el golpismo. Todo eso está ahí dentro, derribar a los socialistas. Entonces yo digo, la derecha económica, la tradicional, el cacicato tradicional, determinados sectores del ejército, le van a dejar de verdad a Aznar hacer lo que quiera. Es decir, el triunfo socialista ha sido porque dejándose de radicalismos socialistas frente a sectores del propio partido, centraron el partido. Hoy hay una masa sociológica en un centro que decimos que el que se lleva al gobierno. Si el PP se va realmente, que es lo que quiere Aznar, centrar, pero ¿y si no le dejan? Este es mi temor, que haya una derechona cavernícola que concibe el poder, ya estamos otra vez y aquí estamos para mandar. Y si no, veremos a ver qué pasa con el tiempo y veremos a ver si Aznar sujeta todo eso. O tiene que pasar la mano por el lomo de la fiera. Bien, vamos a ver otra. Estamos ante una situación muy difícil. Usted antes pintó un panorama de la situación española muy complicado, muy difícil, desde luego, con muchos desmoronamientos. Usted enumeró unos cuantos. Bueno, no es la primera vez que un país se enfrenta a situaciones como esta. La historia nos repite, pues muchos casos, muchísimos casos. Siempre se encontraron soluciones. Los pueblos, al final, pues siempre de alguna manera salen hacia adelante, mejor o peor. Muchas veces ha habido pactos de Estado entre las fuerzas políticas, las fuerzas sociales, los intelectuales. ¿Usted qué sugeriría ahora mismo como solución para toda esta confluencia de problemas, de males que estamos sufriendo? Mire, depende de temas, ¿no? Estoy seguro, señor Alzayo, yo que le pondría, usted por ejemplo, pensó el en tema estas cosas, ¿no? El tema de la violencia. El tema de la violencia, yo
muchas veces, he pedido y he lamentado que no haya, por ejemplo, lo que hay en Inglaterra. Fíjese usted, en Inglaterra, desde hace años hay un pacto de caballeros entre laboristas y conservadores de no tocar el tema de lo que hiciera el gobierno en cuestión. En este momento viene la paz en el Ulster, está Major, después de las cosas que hizo Thatcher. Major es el que lleva el tema, mal que bien, lento o rápido. Los laboristas era un tema que podían haberle sacado chispas a un Major que lo tenían contra las cuerdas por muchas otras razones. No han dicho ni una palabra. Allí no tienen al PNV, señor Arzalluz. No, aquí el PNV, aquí se ríen del PNV, porque luego todo el tema de la violencia está dentro de la vorágine poder-oposición. Segundo, este país tiene, por ejemplo, en la empresa pública, tiene un problemón. Fíjese usted ahora, solo con insinuar el tema de la naval la que se ha armado, ¿no? Empieza usted por Iberia, y muchas Iberias que hay escondidas, ¿verdad? Y luego astilleros, en fin, desde Santa Bárbara hasta donde usted quiera, un OSAS. Este es un tema que debía ser un tema de Estado. ¿Cómo solucionamos algo? Fíjese usted, en muy poco tiempo, Bruselas, a todo el mundo, a los alemanes también, que subvencionan sus astilleros y demás, y subvencionan sus minas de carbón en el Ruhr, prohíbe a todos el asistir con dinero a empresas, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno español con todo esto? Y algunos critican a los socialistas cómo puede ser que, fijando ellos la fecha de las elecciones para marzo, se meten en el dibujo de arreglar el tema naval ahora a 6 meses vista. ¿Por qué no se lo dejan al que viene? Bueno, los socialistas dicen, bueno, un sentido de Estado. Muy bien. Lo habrán hecho por sentido de Estado o por lo que sea. Pero que es un tema que lo tienen que arreglar todos. Me refiero al poder oposición, básicamente. Y nosotros también. A nosotros no nos han dejado meter mano en el sector público, nunca. ¿Verdad? Pues esas cosas son para todos y se le van a caer todas a Aznar. Todas a Aznar. Y veremos a ver qué hace. Esta es la sucesión de noticias, señor Arzalluz, que al final unas se van sobreponiendo sobre otras y nos olvidamos de asuntos que están también muy presentes en la vida política de este país en los últimos meses. Por ejemplo, el problema del GAL, la trama de los GAL. Usted obviamente conoce bien el problema y ha tratado a los protagonistas de lo que ha sido la transición política española y también a los responsables del Ministerio del Interior. Ahora mismo será el Tribunal Supremo el que tenga que pronunciarse sobre la oportunidad o no de conceder los suplicatorios o de pedir los suplicatorios al Parlamento para 4 personalidades aforadas, Barrio Nuevo, Venegas, Serra y Felipe González. ¿Usted qué opinión tiene de todo esto? ¿Cree que estas personas u otras han estado implicadas directamente en la trama de los GAL? Bueno, yo sí creo que, o sea, siempre teníamos y decíamos, porque tampoco podíamos decir más, ¿no? Hoy ya se aducen muchas cosas que yo creo que equivalen por lo menos a indicios o algo más que indicios. Sabíamos, o sea, nosotros teníamos desde un momento determinado, que no fue del todo al principio, de que andaba dinero público, vamos a decir, presupuesto, fondos reservados, pero dinero público en el tema. Nosotros la primera noticia que tenemos es cuando Amedo, teníamos una Ertzaintza embrionaria que solo tenía el tráfico y un casino solo que había en toda la comunidad, todavía hay, solo uno, el de San Sebastián. Y veíamos cómo Amedo y otros gastaban allí dinero a raudales, etcétera, etcétera. Y es cuando empezamos a ver esto no es de unos industriales. Bueno. Entonces, muy poco a poco vamos viendo que hay algo organizado, lo que no sabemos hasta dónde llega. Y después, bueno, la certidumbre de que eso es imposible, que los responsables de Interior, que son los que en definitiva sueltan el dinero, no sepan para qué va. Y el aparato que ahí se montó fue muy importante. Todo lo mismo de complicidades policiales, de Guardia Civil, funcionarios al fin y al cabo, como gente de Lampa, francesa, infraestructuras, etcétera, etcétera. Y eso lo vamos sabiendo poco a poco. ¿Hasta dónde llega? Mire usted, por una parte dice que es imposible que Felipe González no lo conociera. Por otra parte, yo le aseguro a usted que cuando hago o me toca tomar una decisión arriesgada, vidriosa, no en materia delictiva, mil otras cosas que le pueden a usted salir muy mal políticamente y supone un serio perjuicio para su partido, y si le sale mal tiene usted que dimitir. Yo no le digo nada a Ardanza, o no le digo nada incluso a mis compañeros de ejecutiva, y yo sé que si eso sale mal me tengo que ir yo, pero quiero que si sale mal nadie pueda decir que ellos lo sabían y participaron en ello. Ciertas cosas las debe saber el menor número de gente posible. Esa es una tesis. La otra es la que dice Damborenea. Si sabías, ¿cómo no iba a saber el presidente de mi partido allí, que era Venegas? Y con Felipe González estuve yo. Mire usted, yo
encuentro que la lógica puede funcionar y cada uno puede pensar. Pero evidentemente en este tema, a la hora de las pruebas, primero tienes una gente como García de Morenea, y no le digo a Medo y demás, que para mí pues tienen poca credibilidad en este momento. Yo desde que le veo a Medo dando una conferencia de prensa al lado de Ruiz Mateos, etcétera, pues yo puedo pensar que hay otros muchos intereses y cosas en lo que estos señores puedan decir. Y bueno, yo creo que el camino más seguro es el juez. Y si la judicatura sigue la pista, el GAL es un fenómeno muy amplio, el que intervinieron mucha gente y todavía faltan muchos por aparecer. Saldrá, si hay jueces que sigan, y yo creo que es bueno que sigan, porque yo entiendo que, por una parte, hay una cierta hipocresía, porque había muchos que estaban de acuerdo con el GAL y aún ahora dicen, pues claro, hombre, es lo que debían haber hecho. Lo único que lo habían hecho mejor y matar más gente. Esto es lo que piensa mucha gente. Pero hay otra cosa más seria, y es que con esos criterios echamos por tierra lo que llamamos Estado de Derecho. Y lo convertimos al final en un Estado de derechas, que es una cosa muy diferente. Hablamos de noticias que se van superponiendo unas a otras. La violencia que en estos días está presente en las calles del País Vasco, especialmente en las calles de Guipúzcoa. Usted lleva en este momento el lazo azul. Sí. Como por cierto, nosotros llevamos el lazo azul y luchamos, y la gente sale, y los otros, porque se les va, salen a... Bueno, yo quería preguntarle... Aquí nadie lleva el lazo azul por Anabel Segura, ni por el industrial zaragozano, que todo hay que decirlo. Ahí parece que los vascos... Aquí hay muchas cosas. Y no veo yo reacción social. Quede dicho también. Bueno, pues queda dicho. Usted lleva el lazo azul, como muchos millares de ciudadanos en Euskadi. Y quiero preguntarle por la violencia, qué es lo que está pasando ahora mismo en las calles de Euskadi cuando ciudadanos se manifiestan pidiendo la libertad de José María Aldaya, y hay otra serie de gente, los jarraichus, que insultan, que amenazan, que intimidan, que ocupan emisoras de radio, que están utilizando la calle como recurso. Sí. Mire, ahí hay dos cosas. O sea, cuando se presentan delante de los que se manifiestan, por ejemplo, por la liberación de Aldaya, no son tanto los de Jarray, los jóvenes, chavales. Son el sindicato LAB, etcétera, que quieren también demostrar que tienen una capacidad, y sobre todo porque se les va a la calle. Si ese fenómeno sigue y sigue, ¿cómo va? Se les va a la calle, y eso es lo que no pueden tolerar. Pero bueno, y el otro es el de los jóvenes. Usted dijo ayer, habló, perdón, el domingo de infanticidio. Sí, sí, claro. Mandar a un chaval de 14, 15 años con un cóctel molotov, eso es gravísimo, ¿no? No mandar a su hijo, ¿no? No mandar a su hijo el que organiza eso. Pero bueno, ahí hay una cuestión. Mire, dicho brevemente, porque los oyentes no tienen por qué conocer al detalle estas cosas, primero hay un bajón de ETA. ETA no está en sus mejores momentos, después lo de Vidart, aquello queda reducido a la mínima expresión, y ahora hay la discusión si realmente está levantando cabeza o no otra vez. Bueno. Pero queda reducido a la mínima expresión, de vez en cuando pues pegan un tiro a uno de la droga, o a un policía, o lo que sea, pero bueno. Entonces hay una especie de congreso que hacen todo el tinglao que hay en torno a ETA, CAS, etcétera, y una ponencia famosa que es Oldartzen. Y en esa ponencia hay una cosa: critican a HB, critican a Elkarri, desde luego. A HB le dicen a ver si se creen que con hacer 3 manifestaciones multitudinarias al año y se quedan satisfechos, y de sacar votos y de sacar más votos han creído que hacen algo por la independencia de Euskadi, etcétera, etcétera, que con eso no pasa nada. Y dicen, estamos haciendo dejación, los de CAS, de nuestros compromisos y nuestras responsabilidades en ETA. Y los demás no hacemos nada. Y los demás tenemos también que mojarnos, salir a la calle y empujar. Claro, de esos empujones solo se ven dos. Uno, el que le digo que lo hace prácticamente el sindicato LAB. Los trabajadores de Aldaya salen, los del sindicato LAB, como diciendo que, bueno, aparte de Aldaya hay otros muchos problemas. Y luego a los chavales que los sacan a las algaradas. No han inventado nada, porque esto de las algaradas, y yo digo de paso, aquí hablan de cabezas rapadas, ¿no? Aquí no solemos inventar nada, y me refiero al País Vasco y me refiero también aquí. Generalmente las cosas, yo siempre he visto los ocupas, los insumistos, estos problemas verdes, estos vienen de fuera. Es decir, antes las iniciativas han sido fuera. Lo mismo el terrorismo, no se inventó aquí. Y este fenómeno de los jóvenes en la calle también viene de fuera.
todavía no ha llegado aquí a su punto álgido. Si aquí llegan, por ejemplo, a lo que está pasando en Alemania, el día del caos en Hannover, donde miles de gente... ¿Conserva usted el acento alemán, señor Arzalluz? Sí, porque estuvo usted en Alemania mucho tiempo. Sí. ¿Y habla el alemán muy bien? Alemán. Yo hablo bien alemán, sí. Contra lo que ha dicho un colega de ustedes, que dijo una serie de tonterías. Hannover lo ha dicho, vamos. Sí, claro, sale Hannover, claro. Pues todavía no ha llegado. Hay miles de jóvenes de toda la República Federal y sobre todo de los del ex Alemania comunista se reúnen en Hannover a destrozar la ciudad y llevan los del Land de Baja Sajonia, llevan allí policías de los Länder vecinos, que allí la policía es federal, no hay una policía del Estado, y andan como pueden, porque no pueden con ellos. Esto va a más, quiero decir. Aquí se acusa de pasividad a la derecha, Sí, claro. desde muchos sectores. Claro. Eso es otra cuestión, eso es otra historia, sobre todo ABC. A veces saca la teoría que Inchaurrondo, nosotros estamos con Inchaurrondo para echar a la Guardia Civil del País Vasco y dejar solo la Ertzaintza. Entonces yo lo dije también, porque esas cosas nunca cuentan aquí. Yo dije solemnemente, delante de los miles de afiliados simpatizantes nuestros, que es decir, a todo prácticamente el nacionalismo democrático. Yo les dije claramente, nosotros hemos pactado el estatuto y lo cumplimos, otros no lo están cumpliendo. En el estatuto da a la Ertzaintza sus atribuciones, a la Guardia Civil las suyas y a la Policía Nacional las suyas. Y nosotros los queremos así. Por lo tanto, no estamos hablando de echar a la Guardia Civil. Entonces, bueno, eso es lo que desvirtúa lo que están diciendo. No echamos a la Guardia Civil. La Guardia Civil tiene que estar para lo que está. Y designa el estatuto. Entonces viene la contraria. La Ertzaintza no actúa con la contundencia debida. Y entonces es necesaria la Guardia Civil. ¿Para qué es necesaria la Guardia Civil? ¿Para salir otra vez a la calle? La Guardia Civil es competente en lo que enseña el estatuto. Y ahí es donde debe trabajar. Pero ahí hay una mistificación, que es otra historia. Pero lo de los jóvenes, como le digo, a unos le dan una gravedad tremenda, porque en su momento álgido es muy desagradable. Pero, bueno, veremos a ver primero cuánto dura. Y segundo, acostumbrémonos, en otro orden de cosas, y en los demás sitios, a ver este tipo de fenómenos. Y yo hago una pregunta. De lo que pasó en Cádiz, ¿qué? ¿Actuó mal la policía? ¿Hay alguien detrás? Pues yo estoy convencido que las cosas no son espontáneas. ¿Cuál es, señor Arzalluz, finalmente, ya para terminar, estamos terminando, su opinión sobre esta interrupción voluntaria del presupuesto que se ha producido? Bueno, yo creo que es evidente lo que pasa, ¿no? El señor Pujol, antes de conocer... A nosotros, por ejemplo, nos llamó Solbes, y fueron allí, a Sagasti y compañía, pues a oír cuáles iban a ser las líneas generales del presupuesto. Y también estaban citados los catalanes. Y entonces, justo cuando estaban los nuestros en el ministerio, Convergència y Unió anunció que ellos iban a poner enmienda a la totalidad al presupuesto. Lógicamente, cuando Pujol anuncia, y Durán anuncian una enmienda a la totalidad sin conocer el presupuesto, la razón de la enmienda no es presupuestaria, no es que estén en desacuerdo con el presupuesto, porque todavía no lo han visto. Es una razón, diríamos, política. Ellos tienen sus elecciones, quieren tenerlas fuera de determinados compromisos y anuncian ya que rompen y nada más. Es legítimo. Que lo hayan hecho mejor o peor, eso es cuestión de apreciación, pero bueno, creo que es eso. Y entonces ya no apoyan más. Hombre, yo me siento tentado de decir que mañana estará aquí el hombre que le llamó a usted el cura Merino, en los desayunos, digo. ¿Anguita? Sí, señor. No, es una pena, Anguita, es una excelente persona. Pero bueno, me ha llamado animal, de una forma muy... Me ha llevado Sí, porque yo no personaje hablé. de zoológico. Yo no Podía ser Sí. algo así, ha sido. Un espécimen de zoológico. Un espécimen de... Pero bueno, en el zoológico también Es una hay forma fina de trabajadores. hablar de animal, hombre. Zoológico no vea usted que hay trabajadores. No, hombre. No sé. ¿Alguien tiene que vigilar a las fieras. A señor- esos no se señor refiere Arzalluz. Anguita, pero bueno, yo sí, total, yo qué le dije a Anguita, yo estaba haciendo un cuadro de situación que es muy real, la caída de todos los ismos, ¿verdad? El fracaso después del socialismo real, y dije, todos los maoísmos, trotskismos y demás han quedado, y su gente frustrada. Queda Anguita ahí, con un leninismo reciclándolo, ¿no? Y se enfadó el hombre, pues qué cosa más correcta. Bueno, tenemos el principio de los desayunos de mañana garantizado con el señor Anguita. Que vean, que escuchen edición de tarde. Que lo escuchen esta Quienes tarde. estén viéndonos y escuchándonos José ahora. Antonio Anguita Martín es Pallín, todavía de Zatarregui. los pocos que creen en algo que ya está bien. Hasta luego.